gracias por estar acá. Se llama Sin Protocolos el programa. Entonces, es parte, como te decía, de un experimento para que la gente comprenda sobre los candidatos, conozcan a la persona y también las propuestas. Buscando, siempre hago un ejercicio un poco periodístico, que es buscar en internet el nombre de la persona, ¿verdad? Por ahí me encontré que en el anuario de sexto año había dicho que una de las personas que tenía como referentes era John F. Kennedy. Qué cosa rara, ¿verdad? ¿Qué le Pero no decían terminar igual, ¿verdad? Ajá, ¿qué le decían de pequeño? No, mira, no sé, una figura que siempre me llamó mucho la atención y efectivamente, desde carajillo yo empezaba a leer mucho sobre política internacional, una cuestión rarísima. Más, hace unos años mi mamá me mandó un audio, ella me grabó con esos cassettes, ¿verdad? Pero después lo pasó a MP3, un audio de cuando yo tenía 3 años, hablando sobre Ortega y los sandinistas y toda esa carajada. Entonces, era medio especial, ¿verdad? Si se puede decir. Pero ahí los otros compañeros tampoco estaban, era una generación bastante interesante, ¿verdad? Los otros compañeros, un compañero puso Leonardo da Vinci y de todo, o sea, yo me acuerdo. Entonces, aparte hay que analizar tal vez los profesores o algo hubo ahí en esa generación. Vieras que teníamos una maestra, la niña Eva, en el 5º y 6º grado, que fue muy importante y tuvo un impacto muy grande en nosotros. Es más, una anécdota. Ahora que se acaba de conmemorar el 20 aniversario, ¿verdad? O 30 aniversario. Resulta que un día, creo que era un jueves, niña Eva nos dice, muchachos, ustedes leyeron las noticias hoy, porque éramos un grupo que seguíamos las noticias, ¿verdad? Ustedes vieron quién se murió. Y entonces un compañero levanta la mano y dice, sí, Freddie Mercury. Aparte de eso éramos rockeros, ¿verdad? En ese grupo. Estamos hablando de 11 años, ¿verdad? Sí, es curioso, sí. De quinto grado. Sí. Y entonces niña Eva nos dijo, ¿ustedes saben de qué se murió Freddie Mercury? Entonces, sí, SIDA. Ok. ¿Y ustedes saben cómo se transmite el SIDA? Por la sangre. Bueno, no solo por la sangre, por fluidos sexuales también, ¿verdad? Y empezó a darnos una charla sobre educación sexual ahí mismo, sobre el tema del SIDA, y fue pucha. Muy open mind. Muy open mind. Y lo interesante es que después de habernos graduado de la escuela, yo descubro que niña Eva había sido monja y que ella se retiró de los votos, o sea, renunció a los votos para casarse con un sacerdote. O sea, también el esposo de ella había sido sacerdote y los dos renunciaron a sus votos para casarse. Entonces, muy open mind. Y bueno, esa anécdota me quedó para siempre. Entonces, siempre que se conmemora la muerte de Freddie Mercury, yo me acuerdo de esa conversación que niña Eva nos tuvo en la clase. Pero entonces era una clase muy, como que si se puede decir, muy de avanzada, ¿verdad? Para la edad, ¿verdad? Qué curioso es ese tema de educar a través de cosas actuales, a través de un evento musical, por ejemplo. Sí. Y terminar en sexualidad, por ejemplo. Terminar en sexualidad, sí. Entonces ya empezamos a tener ella entonces nos dijo, bueno, ustedes saben que Freddie Mercury era homosexual, ¿verdad? Entonces ya, el SIDA en ese momento, ¿verdad? Era una enfermedad mortal, ya no lo es, pero era una enfermedad mortal que afectaba mayormente a la población homosexual, ¿verdad? Entonces ella nos explicaba por qué era el caso y demás, ¿verdad? Pero bueno, fue Está muy buena una conversación bastante interesante. Yo me acuerdo incluso que eso fue en 5º grado, para 6º grado, ella nos dio libre a un par de alumnos que seguíamos mucho la política internacional. Era la elección de Estados Unidos entre Bush padre y Clinton. Okay. Nos dio libre el día de la elección para que nosotros estuviéramos en la casa siguiendo las noticias y de todo. Okay. Entonces sí, entonces era un grupito ahí medio raro, ¿verdad? Genial. Varios años en Estados Unidos. Sí. Has escrito en el New York Times, sí. Analista en CNN. La decisión de venir ahora a Costa Rica, por ahí leí una frase, me cansé de ver los toros desde la barrera. Mira, yo lo que hacía en Estados Unidos era análisis de política para América Latina, aunque también en las participaciones que tenía en CNN y en otras cadenas también tenía que hacer análisis sobre Estados Unidos. Y como tal me tocaba viajar por toda la región, ¿verdad? Viajé desde Argentina hasta México, todos los países en repetidas ocasiones, conocí a profundidad
la situación en América Latina. Y es inevitable que uno empiece a comparar cómo está este país con Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de la corrupción. Okay. Es un tema que siempre está muy a flor de piel aquí en Costa Rica. Obviamente hay mucha indignación al respecto, pero cuando uno empieza a ver los niveles de corrupción que hay en otros países como México, como Argentina, Brasil, Perú, uno dice, puña, no estamos tan mal, ¿verdad? O sea, que no sea consuelo de tontos, pero al final de cuentas uno empieza a ver que en muchos ámbitos Costa Rica está muy bien posicionada con respecto al resto de América Latina. Pero entonces uno dice, mae, es inaceptable que a pesar de todas las ventajas que tenemos, estabilidad política, democrática, ser la democracia más antigua de la región, la ubicación geográfica que tenemos, el clima, tener acceso a 2 mares, ¿verdad? 2 océanos, etcétera, de Costa Rica, en lugar de estar mejorando, más bien vamos para atrás. Si usted ve todos los indicadores económicos y sociales de la última década, estamos peor. En febrero del 2020, antes de que cayera la pandemia, que en enero del 2010. La tasa de desempleo. Tasa de desempleo. Venía peor, era histórico antes de la pandemia ya, ¿verdad? Claro, 12,4%. En ese momento era el más alto jamás registrado, ¿verdad? Subió de nuevo la pandemia, ¿verdad? Sí. Y ahora bajó un poquito, pero igual veníamos de un margen muy malo. Yo escribí una columna en La Nación y lo que hice fue comparar los principales indicadores. Esto la escribí en diciembre del 2019, ¿verdad? Okay. A una semana del cambio de año. Y compararlos con el 2010, ¿verdad? Esos 10 años. Y ver cómo nos había ido. El que más me llamó la atención es el ingreso promedio del trabajador costarricense. Okay. Lo ajusté a la inflación, ¿verdad? Y resulta que era más bajo a inicios del 2020, o sea, a finales del 2019, que en el 2010 ajustado a la inflación. O sea, nos habíamos empobrecido. El trabajador costarricense estaba ganando menos en términos reales. Entonces, yo empecé a ver todo eso y me empiezo a frustrar. Bueno, y obviamente yo no me desentiendo de Costa Rica. Yo tengo una columna en La Nación que la empecé en el 2015, en redes sociales, tenía un blog en El Financiero, y uno constantemente está escribiendo sobre las cosas que hay que hacer, sobre las reformas que hay que implementar. Pero llega un momento en como que uno se frustra de ver que sí, la gente te aplaude un poquito en el periódico y demás, pero de ahí no pasa, ¿verdad? Y después leí una frase en un artículo que alguien dijo que mientras que las ideas proponen, es la política la que dispone. Entonces, y uno puede tener ideas que uno piensa que son las correctas, pero si uno no se involucra, le corresponderá a otros disponer. Y es por eso que tomé la decisión, entonces, tal vez de aunado la crisis de los 40 también. Puede ser, sí, puede ser. Sí, tomé la decisión de venirme a Costa Rica y meterme en política, porque efectivamente en política no hay sillas vacías. ¿Por qué con ese partido? Mira, esto fue parte de un proceso, obviamente, un proceso. Yo nací en una familia en la Unidad, la Unidad Social Cristiana, una familia muy variache ya en Ciudad Quesada. Una de las primeras memorias que yo tengo políticas fue cuando Calderón perdió contra Oscar Arias. Y me acuerdo del desfile esa noche de los liberacionistas celebrando el gane y que se metieron a mi casa a bajar la bandera que teníamos de la Unidad, ¿verdad? Entonces, nací en un partido, pero luego, a los 18 años, empiezo a trabajar en la Asamblea Legislativa de manera honorem, y ahí conozco a Otto Guevara. Que era un diputado joven, recién electo por el Movimiento Libertario. Lo conozco, empiezo a tener una relación profesional con él, ¿verdad? Porque compartíamos la misma oficina. Claro. Yo estaba trabajando para un diputado de la Unidad. Y prontamente me gustaron mucho las ideas de Otto y me fui con Otto. Renuncié. Estaba trabajando de manera honorem. Y me metí en el Movimiento Libertario y empecé a estudiar las ideas liberales. Despuésito de eso me fui a Estados Unidos a hacer una pasantía de verano, me quedé trabajando en Estados Unidos en el Cato Institute, pero ya me había hecho liberal, si se puede decir, ¿verdad? Luego hago la maestría y empiezo a trabajar en el Cato Institute allá. Yo siempre fui de la tesis de que Costa Rica necesitaba un partido liberal, que no, obviamente el liberalismo es una ideología de nicho. Claro. No es una ideología que aspire a ser mayoritaria,
pero que sí es importante tener siempre representación liberal en una asamblea legislativa. Sin embargo, luego empecé a ver el otro lado de la moneda. Y es que en Costa Rica tenemos 4 partidos liberales ahora, ¿verdad? O sea, y eso ya es ridículo. Y la atomización política no es buena para el país. Eso es algo que pude ver en América Latina. Cada vez que nosotros vemos este fenómeno, donde hay 20 y tantos candidatos presidenciales, como lo vemos en Perú ahora, hace poco, ya eso es una señal de una democracia enferma. Entonces yo empecé a decir, mira, no, aquí en lugar de andar haciendo partiditos liberales, que parece que son de llavero, lo que necesitamos es aglomerar las visiones que se pueden llamar de centro-derecha, centro-centro-derecha, en un solo partido político con una estructura ya existente. Y el partido que históricamente ha tenido esa vocación ha sido el Partido Unidad Social Cristiana. Y al final de cuentas, si uno ve los expresidentes de ANFE, ¿verdad? La Asociación Nacional de Fomento Económico, que es como el think tank liberal histórico de Costa Rica, todos han pasado por la Unidad Social Cristiana. Miguel Ángel Rodríguez fue presidente de ANFE, fue presidente del país a través de la Unidad, Jorge Guardia, Telmo Vargas, Jorge Corrales, etc. Entonces yo dije, mira, sí, los liberales siempre hemos tenido un espacio en la Unidad, lo descuidamos por andar haciendo partiditos en otras partes, pero yo creo que al final de cuentas el nivel de problemas que tiene Costa Rica en este momento ameritan involucrarse en un partido con vocación de gobierno, con experiencia de gobierno, y no andar haciendo oposición testimonial, que eso es lo que al final de cuentas aspiran estos partiditos, mandar un diputado a hacer oposición a la Asamblea Legislativa. No, aquí el chip es, necesitamos ir a gobernar, y eso solo lo puede ofrecer un partido como la Unidad Social Cristiana, y por eso fue que me metí ahí. Hablas de partiditos. También ahora hay un fenómeno que muchos hablan del voto duro, es decir, ya tal vez las personas no están tendiendo tal vez a votar por los que hay grandes, los partidos grandes, y están cambiando ese voto. Tal vez ese bagaje de los partidos grandes también los ha desgastado. ¿Sí? ¿Siente eso? Sí, no, es inevitable, es inevitable. Toda organización humana comete errores, toda organización humana tiene sus pecados, hasta la Iglesia Católica, ¿verdad? Y entonces es inevitable que cuando uno habla de un partido político, sobrarán los ejemplos de cosas que ese partido político ha hecho mal en su paso por el poder. Y eso es inevitable. O sea, esperar la perfección o aspirar a la perfección en la política, eso es una quimera. O sea, y eso solo los demagogos te lo pueden vender. Entonces, claramente, uno tiene que apechugar. Y si uno le dice, mira, es que cuando la Unidad estuvo en el poder hizo esto y esto es incorrecto, pues sí, es incorrecto y ahora necesitamos corregirlo. No es tapar el sol con un dedo. Es decir, no es tapar el sol. No sucedió. No es tapar el sol con un dedo, pero lo que hay que hacer es sopesar el récord de un partido versus los otros que han gobernado, ¿verdad? Y en eso yo me siento cómodo en el hecho de que efectivamente cuando la Unidad Social Cristiana ha sido gobierno, la cosa económica, la cosa pública, ha sido mejor administrada que con Liberación Nacional o el Partido de Acción Ciudadana. Hablemos de finanzas públicas. ¿Cuáles son las propuestas que se puede hacer para mejorar en este momento? Bueno, hablábamos al principio del tema del desempleo. ¿Verdad? El tema del desempleo para mí es la preocupación número uno y así lo reflejan también las encuestas. Hablábamos del 12,4%, que era la tasa de desempleo antes de la pandemia. Esa era la tasa más alta jamás registrada. Histórico. Sí. Histórico. Vea usted, antes de la crisis del 2008, la tasa de desempleo había promediado los 5 años antes un 6%. O sea, teníamos una tasa constante ahí del 6%. Vino la crisis y la tasa de desempleo subió al 10%. Pero en lugar de bajar después de la crisis, se quedó en 10%. Y ahí permaneció durante una década. Y en los últimos 2 años antes de la pandemia empezó a subir 10%, 10,5, 10,9, 11, 11,5, hasta llegar al 12%. O sea, venía subiendo paulatinamente. Yo escribí una columna cuando empezó la crisis, ahora el COVID, diciendo, cuidado y nos pasa lo mismo que pasó hace 10 años. Cuidado, al aumentar ahora el desempleo, en lugar de bajar al nivel pre-pandemia, que ya de por sí era inaceptable, cuidado, la tasa se estabiliza en un punto más alto. Y en este momento está en 15,3, ¿verdad?
Obviamente todavía estamos viendo secuelas de la pandemia, todavía hay restricciones y demás, pero cuidado y la tasa no se estabiliza en un 15%. Eso es lo que sufrir un choque sistémico en el mercado laboral. ¿Por qué? Hay varias razones y aquí uno está especulando, ¿verdad? Cuando hay una crisis, y esto por lo menos es lo que la evidencia internacional demuestra, cuando hay una crisis y los empleadores despiden trabajadores, a la hora ya de volver a la normalidad, ya resulta que descubrieron eficiencias. La verdad es que no necesitaba tantos empleados, ahora en lugar de 15, con 10 me la juego. Es curioso, creo que hay también un tema tecnológico ahí. También hay un tema tecnológico que ha sido todavía acrecentado por esta pandemia en particular, ¿verdad? Entonces, ese es el temor, ¿verdad? De que entonces las empresas van a necesitar menos trabajadores y por lo tanto optimicen y por lo tanto el desempleo va a permanecer alto. Una de las cosas que está atentando contra la empleabilidad de la gente y especialmente contra la mano de obra poco calificada, las mujeres, los jóvenes, la mano de obra poco calificada, los adultos mayores, la gente mayor de 50 años, mejor dicho, es el tema de las altas cargas sociales. La caja. No solo la caja, ¿verdad? Porque las cargas sociales no solo van a la caja. La contribución patronal, que es como el 26,5%, un 14% va a la caja, un 4,70 y resto, 75 va a las pensiones complementarias, y hay como un 7,25 que va a Limas, a FODESAF, a LINS, Banco Popular. Y entonces, ¿qué son las cargas sociales? Las cargas sociales son impuestos al trabajo, básicamente. Les llamamos cargas sociales, pero es un impuesto al trabajo. ¿Qué pasa cuando usted le mete muchos impuestos a algo? ¿Por qué le metemos tantos impuestos al tabaco? Para que la gente deje de fumar. Bueno, si usted le mete muchos impuestos al trabajo, ¿y cuál va a ser el resultado? Desempleo e informalidad. Más gente en negro. Más gente en negro, exactamente. Entonces, eso es un diagnóstico que lo ha hecho la OCDE y lo han hecho otros economistas y demás. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que reducir las cargas sociales. Ahora bien, vea lo que usted me dijo, la caja, ¿verdad? Entonces, ahí ya hay un tema que políticamente es muy delicado, porque cualquier político que salga afuera a decir vamos a desfinanciar a la caja o vamos a poner en riesgo el financiamiento de la caja, está muerto, ¿verdad? Está muerto en primera base. Entonces, aquí lo que se está proponiendo es agarrar ese 7,25% que no va a la caja, ni va a las pensiones complementarias, y en lugar de financiarlo con cargas sociales, financiarlo con impuestos ordinarios, es decir, pasarlo al presupuesto de la República para que se financie con impuestos ordinarios. Banco Central calculó cuánto cuesta eso, cuesta como un 0,8% del PIB, del tamaño de la economía, lo cual es manejable dentro de los procesos de ajuste fiscal que el país de por sí necesita, ¿verdad? Hablamos que hay aproximadamente más de un 60% de personas que no son especializadas, es decir, que es mano de obra poco calificada. ¿Cómo acrecentar o cómo ayudar a la gente que está entre ese 60%? Porque tal vez los que están en el otro porcentaje no le están pasando tan mal. Aquí ya hablamos costo de la vida y demás. Dani, eso es una de las grandes cosas que hay que discutir en este país. Tenemos lo que se llama una economía dual, una economía doble, ¿verdad? En donde tenemos un 40% de la población que sí se especializó, que sí tuvo educación y les está yendo fantástico. Hay fuga de cerebros y todo hay fuga de cerebros, pero no solo eso, las empresas, el tipo de inversión que está trayendo Costa Rica es inversión dirigida a ese nicho, a ese 40% de la población. Entonces, si usted tiene un título de ingeniería y de todo, usted la tiene hecho. Si usted es bilingüe, usted lo tiene hecho, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces una carrera, si se puede decir una carrera armamentista en materia salarial. O sea, la gente que trabaja para estas empresas, y sus salarios están disparados, ¿verdad? Y es una Costa Rica que le va muy bien. Pero por otro lado tenemos al 60% de la población que no terminó secundaria o no se especializó y entonces ellos no tienen las mismas oportunidades. Si usted el costo de contratación de estas personas lo aumenta con las cargas sociales, que son las más altas de América Latina, una de las más altas de la OCDE, pues ya, y usted los mantiene en la desempleo y en la informalidad. Entonces, eso es una de las causas detrás de la disparidad de ingresos de Costa Rica, la creciente disparidad de ingresos, ¿verdad? Aquí es donde están las oportunidades y aquí no. Y usted qué lamentable, porque la mentalidad del país, del establishment político, intelectual y de todo, es apostar por generación de empleo, pero solo para este 40%. Entonces, cuando aquí cierra una maquila,
usted verá en redes sociales, no falta la gente que dice, de por sí ese no es el tipo de empleo que queremos. Lo que nosotros queremos es los Intel. Lo que nosotros queremos son estas empresas de alta punta tecnológica. Zonas francas. Zonas francas y de todo. Bueno, yo no tengo nada contra esas empresas, para todo nada. lo contrario, hay que seguir trayéndolas y hay que incentivar eso. Pero también necesitamos opciones para el 60% y que no tiene acceso a ese tipo de trabajos. Esas opciones son rápidas. No son rápidas. Okay. O sea, lo que no es rápido es lo que la solución que la gente inmediatamente dice es hay que capacitarlas. Ok, sí, porque ahí hay un tema de cómo capacito a alguien que tal vez lleva ya muchos años en el mercado laboral y no logra ajustarse a este cambio. Exactamente, usted no puede capacitar al 60% de la población económicamente activa en 2 años. No, jamás. Ni siquiera en 5. O sea, sí, hay que tener un esfuerzo y hay que hacer un esfuerzo nacional para darle las habilidades y capacitar a esa gente. Pero en el corto plazo tenemos que darles una solución de empleo. Y es por eso que tenemos que generar puestos de trabajo poco calificados. Hay que traer industria, hay que traer maquila, sí, hay que traer empresas que se nos han ido durante los últimos años por los altos costos del país, costos en mano de obra, que nuevamente no es que le estén pagando mucho los empleados, sino que es que el costo de contratar a un trabajador es muy alto, costos en la electricidad, altas regulaciones, altos impuestos, etcétera, etcétera. Quería agarrar como para hacer un hilo conductor ahí, también decimos, se nos van empresas que podrían estar dando mano de obra acá en Costa Rica y se van por ciertos temas, costo de la electricidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo ligamos eso a cómo estamos actualmente? ¿Qué podemos hacer? El ICE, por ejemplo. Bueno, eso es otro temazo, ¿verdad? El problema con el ICE es que ha habido una sobreinversión en capacidad de generación eléctrica, ¿verdad? Y que el ICE es tremendamente ineficiente en construir obra. Entonces, muchas de las represas que se construyeron están a menos capacidad de la que pueden tener, ¿verdad? Porque sobra electricidad, pero los costos se dispararon, ¿verdad? Cachí, Balsa 1, Balsa 2, etc. Y estos costos entonces están siendo transmitidos a los consumidores, especialmente los consumidores altos, ¿verdad? Como los industriales y demás. Y esto está afectando la competitividad del país. Aquí tenemos una situación que es peligrosa, porque yo creo que la estrategia de algunos es decir, bueno, ya nos embarcamos, ya esa obra se construyó y ahora hay que pagarla, lo cual es cierto, y al final de cuentas hay que pagarla, y no queda otra que seguir pagando altos precios de electricidad por años por venir. Y que sí, que el costo va a ser que eso afecta la competitividad de la industria y que eso al final afecta la generación de empleo, pues so be it, ¿verdad? Eso puede decir una. Pero eso no está tomando en cuenta los cambios tecnológicos, ¿verdad? El costo de la electricidad, de las fuentes renovables, principalmente los paneles solares, ha caído terriblemente, ¿verdad? Entonces la gente ahora ya está poniendo paneles solares. Y hay toda una discusión de la generación distribuida, ¿verdad? De que poder conectarse con la red y poder devolver un poco ahí, después recuperar esa electricidad que se contribuye al sistema. Y hay cierta legislación. Pero estamos a unos cuantos años, no sabemos cuántos, pero estamos tal vez a unos 5 años o más de que de que haya baterías lo suficientemente económicas para que la gente se pueda desconectar del todo de la red. Es todo un tema. El ICE ahí llamamos juez y parte en el hecho de que, bueno, yo tengo mi propia electricidad, pero se la tengo que mandar al ICE y el ICE me dice a cuánto me la vende. Exacto, porque ya uno durante el día, ¿verdad? Está generando electricidad con el sol, pero en la noche la va a necesitar, pero no hay una manera de acumularla. Entonces uno lo que hace es se la mete al sistema, pero después usted la tiene que sacar del sistema de vuelta y es de ahí donde el ICE te cobra más y hay desincentivos para que la gente se conecte. Pero una vez que la gente pueda tener baterías y sean accesibles, ya la gente se puede desconectar del todo de la red. Y ahí podríamos tener entonces un círculo de muerte, ¿verdad? En donde entonces cada vez hay menos usuarios en el sistema, pero esos usuarios van a tener que cargar con el costo de la obra que se ha construido, ¿verdad? Entonces los precios van a ir subiendo. Y ya estamos viendo un poco ese fenómeno, que no es tanto con las baterías y la energía renovable, sino con el gas. Vea usted, a pesar de todos los discursos ambientalistas del gobierno y de descarbonización, la matriz energética del país más bien se está carbonizando.
nos gusta mucho decir que el 99% de la generación eléctrica del país es de fuentes renovables, ¿verdad? Pero no vemos que la matriz energética, es que incluye los combustibles y, ¿verdad? Y los carros y demás, 2/3 partes son combustibles fósiles, ¿verdad? Y ese porcentaje va aumentando debido a que la gente se está desconectando. Muchas industrias, muchos hogares, muchos comercios se están desconectando de la electricidad para tener gas natural para sus... ¿cuánta gente? Una de las primeras cosas que hice cuando me vine al país es buscar una secadora de ropa, ¿verdad? A gas. Y la gente, ¿qué es lo que me dijo? Compré una gas, porque la electricidad, y en verdad yo me embarqué y compré una electricidad y ahí estoy, ¿verdad? Pagando las consecuencias. Entonces, la gente se está moviendo al gas natural porque es más barato, pero eso significa que nos estamos carbonizando, porque claro, es una fuente de entonces, hay un discurso por un lado, pero la realidad es otra. Exacto. Pero entonces eso vemos que hay una tendencia de la gente a tratar de desconectarse de la matriz del ICE, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer reformas, pero tenemos también que transparentar las finanzas del Instituto Costarricense de Seguro Social. A estas alturas no sabemos a ciencia cierta a cuánto asciende el monto de la jarana que tiene el ICE y tenemos que ver cómo la tenemos que pagar. Si eventualmente llegamos a una conclusión de que es un monto exorbitante, estratosférico, que trasciende la capacidad de hacerle frente vía el statu quo, que es cobrarle a los consumidores, pues bueno, habrá que plantear situaciones como tal vez vender la parte de Colby, ¿verdad? La parte de telecomunicaciones para abonar a la deuda que tiene la parte de electricidad. Que tal vez otra de las cosas que se achaca a Colby es el tema de que en la mayoría de la región ya tenemos 5G, por ejemplo, y por este lado aún nada. ¿Verdad? Sí, que eso es otra cosa que es la falta de visión, que salga la presidenta ejecutiva del ICE diciendo que el 5G lo único que sirve es para bajar películas más rápido. Por Dios, o sea, y fue como un flashback a las discusiones que teníamos en la época del TLC, ¿verdad? Que la gente decía, ay, ¿para qué la gente quiere 3G, verdad? Y ve ahora todo el mundo disfrutando de la variedad. De la variedad. El 5G, y eso es como abrir el cerebro, ¿verdad? La cantidad de cosas que podríamos hacer con 5G, que es como viajar en el tiempo y tratar de explicarle a alguien en el 2006, un año antes del referéndum, la cantidad de cosas que podemos hacer hoy con un teléfono, ¿verdad? Que uno jamás hubiera imaginado en el 2006, ¿verdad? Entonces, es un salto exponencial en cuanto a no solo el día a día de las personas, sino también en cuanto a que va a ser un factor que va a pesar cada vez más en las decisiones de las empresas para ver dónde invierten. Así como se fijan en, la tasa de impuestos de un país, la educación de la mano de obra, las regulaciones, la ubicación geográfica de todo, ¿cuál es el estado del 5G? Y si no hay 5G, ahí nos vamos a zancadillar de una manera terrible. Ahí veo una semejanza, tal vez una analogía que se hace con el tema de blockchain. Nosotros estamos en proyectos de blockchain y precisamente circula mucho en internet la imagen de mucha gente diciendo blockchain está como, en este momento está como el internet en los años 2000. Y mucha gente decía, bueno, nadie va a comprar en una página web, por ejemplo, te decían hace 20 años. ¿Ya? Ahora estamos en ese auge precisamente de blockchain y no se ven propuestas. Creo que hay un candidato que ha hecho propuestas alrededor de todo el tema cripto. Y a veces todo el mundo cree que es solamente criptomonedas, que son moneditas nada más y que es trading. Pero hay todo un tema energético. Por ejemplo, hay ya países en la región que están haciendo sus armas con respecto a estas nuevas tecnologías. El Salvador. El Salvador. Sí, el tema energético es todo un tema, con el tema de las criptomonedas, por el gran consumo energético. China lo sufrió. Sí, el otro día vi una estadística de que las criptomonedas consumen el equivalente anual en energía de lo que produce, todo lo que consume Argentina en un año, ¿verdad? Y ahí, ahí hemos visto que debido a ciertas regulaciones absurdas de generación eléctrica aquí en el país, que hemos visto que algunas empresas generadoras privadas han tenido que
apagar motores o desconectarse porque no le renovaron los contratos, algunas de estas empresas generadoras privadas empezaron a generar, entonces se metieron con la cuestión de criptomonedas, aprovechando la capacidad energética que tienen para hacer eso. Sí, es un tema que yo te admito, yo incluso, ¿verdad? Que vengo del mundo liberal y de todo, trasciende en gran medida mi capacidad de entendimiento, tengo que aprender más, no culpo a los otros candidatos, ¿verdad?, de que no se hayan metido aún en este tema, viendo temas más urgentes, ¿verdad?, en la agenda nacional, como es el empleo, la seguridad, etc. Pero sin duda alguna, debería haber una unidad dedicada en cada partido, en un eventual gobierno, a ver el tema de las criptomonedas, porque eso es un tema que se las trae. Es hasta cierto punto abrumador, lo califico yo, lo hablamos con muchos proyectos. Ahora, por ejemplo, lo podemos enlazar también a paneles solares. Empresas grandes, nos hemos encontrado que compraron paneles solares para precisamente tener energía, y de repente les cayó la pandemia, tienen toda esa potencia en paneles solares ahí, y no hay nadie en el edificio. Entonces no se puede utilizar, pero ahí está la energía. Entonces, por ejemplo, uno de los temas es minar criptomonedas. San Pablo lo está haciendo, ¿verdad? Exactamente. Y se aprovecha muy bien, pero también hay temas regulatorios ahí con el ICE. Sí. Bueno, hay un montón de temas con el tema de la energía, por ejemplo, porque esas empresas no pueden venderle a otras que sí lo necesitan, esa energía que no están utilizando, ¿verdad? Aquí todo tienen que vendérselo al ICE, y el ICE después es el que distribuye, ¿verdad? Lo que debería hacerse es establecer un mercado energético en donde una empresa que está generando, digo yo, en Guanacaste y no está utilizando su energía, pueda hacer contratos con una que está en Limón, y sí, pagando un peaje, claro, obviamente, pagando un peaje, pero que haya una transacción directa, ¿verdad? Eso incentiva. Sí, exactamente. Eso no existe en este momento y son las cosas que hay que cambiar. Siempre les pregunto, es calificada como por muchos diccionarios la palabra del año, subió un 11,000% entre inicios del año y finales, un NFT. ¿Tienes conocimiento de qué es un NFT a nivel blockchain? No, es un certificado digital invaluable que dice que usted es el dueño de un activo digital. Que son mercados que se mueven, por ejemplo, hay imágenes que dicen que usted es el... Hace poco se subastó una, ¿verdad? Yo creo que yo estaba leyendo en The Economist que se había subastado, no sé exactamente cuál imagen fue, pero... Venció, si no se me va el dato porque se mueve mucho, ¿verdad? Sí. Venció la subasta de arte físico a nivel dinero. Sí. Movió muchísimo más. Nosotros estamos creando uno, entonces a los que vienen acá a la sección les vamos a regalar un NFT de Coffee Crypto, se va a llamar. Entonces vas a ser el dueño de ese NFT, y con eso también sirve como una entrada a una especie de sociedad, ¿verdad? Donde vamos a hacer eventos para incentivar también el tema del café y demás. Son parte de los proyectos que queremos que también Costa Rica entienda. Nos parece que es lo más disruptivo estar presentándoles a todos ustedes que vienen acá, darles un NFT, ¿verdad? Se pueden hacer muchísimas cosas. O sea, puedo pagar vallas, ¿no? Vallas de campaña no las puedo pagar con eso, ¿no? Lamentable. Si lo vendes, sí. Sí, y toma valor. ¿Cuál es la idea de nosotros? Que el próximo presidente de Costa Rica tenga un NFT también. Bueno, qué bueno, eso también. Es cierto, sí. Entonces, por ahí va y así se revaloriza. Y usted, precisamente, al ser dueño y estar valorado en la blockchain, puede venderlo y ponerse el doble de vallas. Sí, mira, es interesante. Bueno, yo como te digo, yo trabajé en un instituto de análisis de política pública liberal allá en Washington, y obviamente yo tenía compañeros de trabajo que estaban muy metidos con todo el tema de blockchain y criptomonedas. Recuerdo mi asistente que era argentina, las conversaciones que teníamos cada vez que el precio de Bitcoin se disparaba, tenía esas subidas impresionantes, y yo le decía, vende, porque capitalizar en la ganancia. No, tengo que ganar aguantar. Y después se le venía abajo y ya tenías que haber vendido. Pero... Sí, es una tensión, ¿verdad? Sí. La gente que está en eso. Pero de nuevo se abre a muchísimas posibilidades. Hay gente que está tokenizando terrenos. O sea, un metro cuadrado lo puedo convertir precisamente la palabrita en un NFT. Sí. No me tengo que ir donde una inmobiliaria para venderlo. Porque está validado, llamémoslo así en internet, que soy dueño de ese terreno. Entonces voy donde Juan Carlos y le digo, se lo vendo. Sí. Me lo pagas en Bitcoin. Ahí hay un tema, por eso siempre me gusta ponerlo sobre la mesa.
los intermediarios mueren. También hasta cierto punto los bancos. Sí, ahí y son cosas, el blockchain y demás, que tienen mucha utilidad en la lucha contra la corrupción, ¿verdad? Totalmente, obviamente. totalmente. Y es por eso y me culpa, yo soy también uno que no le presta la atención del potencial que esto tiene para cambiar muchos aspectos del día a día y del manejo del gobierno, ¿verdad? Pero es algo que sin duda alguna hay que tener muy presente. Claro. En una próxima administración. Hablemos de los monopolios. Acá hay carteles, se le llaman del café, del azúcar. Ya hemos tocado algunos por ahí. ¿Qué puedes hacer en ese sentido? Sí, bueno, tenemos un país que está cartelizado, ¿verdad? Y eso, incluso en los diagnósticos que ha hecho la OCDE sobre Costa Rica, nos dicen que de los 39 países, creo que somos 38, 39, somos el país con los menores niveles de competencia en su economía, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con estas leyes que han generado estos monopolios privados, estos carteles. Está el del arroz, está el del azúcar, transporte marítimo, bueno, el transporte público también, los buses, ¿verdad? Etcétera. Eso hay que entrarle, ¿verdad? Y todos estos son hechos por ley y por lo tanto pueden ser desmembrados por ley. Eso sí requiere un enorme capital político. Y yo que pasé haciendo análisis, ¿verdad? Escribiendo una columna, una de las cosas que a mí más me molestaban y más me enojaban y más me picaban era cuando me decían, mira, es muy fácil hacer análisis escribiendo desde un escritorio en Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, sí. Y yo me enojaba, ¿verdad? Y yo decía, yo creo que estoy aportando algo. Si bien no es lo mismo estar en el terreno de juego, por lo menos estoy contribuyendo a la discusión nacional. Pero vieras que al final de cuentas esa crítica tenía algo de mérito. No es lo mismo estar haciendo análisis de política pública desde un escritorio en Washington que ya estar metido en un partido político, ver la dinámica de un partido político y ver que no es tan fácil como hacer así y vamos a cambiar la ley de Conarroz y vamos a eliminar este monopolio. Si yo tuviera todo el poder del mundo, yo no lo pensaría dos veces, pero al final de cuentas son grupos que a lo largo de las décadas, ni siquiera años, y si uno ve el tema de Laica, por ejemplo, los azucareros, esa cuestión va a 100 años atrás, a lo largo de las décadas han sido muy hábiles en tener un músculo político importante. Es un tema de influencias. Es un tema de influencia. Es un tema de influencia. Influencia a nivel de recursos que ellos contribuyen en campañas políticas, en nivel de, ya en algunos casos hasta amenazas, ¿verdad? Aquí ya hemos visto, yo me acuerdo que fue en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez que se autorizó la importación de arroz y hubo hasta una balacera en Caldera. Ah, no la sabía eso. Sí, o en Barranca creo que fue que hubo una balacera. Entonces es son grupos... denso, ya cosas densas. Sí, son cosas densas. Entonces, eso requiere mucho músculo político. Entonces, yo sería muy demagogo viniendo aquí y decirle, sí, va a haber, cuando yo llegue a la Asamblea Legislativa, eso, al final de los 4 años vamos a haber desmantelado esos monopolios. Eso, incluso un presidente encontraría mucha resistencia y es por eso que ahí vamos al otro aspecto de la cuestión política. Usted tiene que explicarle a la población y ser muy transparente a la población qué son las cosas que usted quiere hacer y cómo las piensa hacer, ¿verdad? No prometer de más. No es tanto no prometer de más, sino Vea qué interesante, el fenómeno Macron en Francia. Yo me leí un libro, porque Macron es una figura interesante, ¿verdad? En Francia había un bipartidismo, partido de centro-derecha, partido socialista, y Macron rompió con ese bipartidismo. Pero había una dinámica en Francia, y era que los políticos prometían el oro y el moro en campaña, promesas demagógicas, ¿verdad? Irresponsables, y una vez en el poder veían que no podían cumplir porque no hay plata, había crisis fiscal, las realidades económicas no correspondían con lo que habían prometido, y entonces intentaban hacer reformas, recortar un poco las pensiones, ¿verdad? Recortar un poco los beneficios y de todo. ¿Y qué ocurría? Y la gente se tiraba a las calles, los sindicatos se tiran a las calles, los estudiantes se tiraban a las calles diciendo, señores, eso no fue por lo que los elegimos a ustedes. Ustedes no nos dijeron eso en campaña, y con toda razón. Entonces Macron dijo, no, aquí hay que ser honesto con el electorado. Y hay que hablarle de frente, y hay que decirle las cosas que hay que llegar a implementar. Entonces el tipo dijo, mira, si yo llego a ser presidente, voy a eliminar el impuesto a los multimillonarios que puso el gobierno anterior.
una política totalmente, ¿cómo se llama? Antielitista. Sí, 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 o sea, no era popular, porque hey, meterle impuestos a los ricos siempre es popular, ¿verdad? Y el tipo dijo, este impuesto es contraproducente por esto y esto y esto. Él dijo, voy a unificar los sistemas de pensiones, vamos a aumentar la edad de retiro, etcétera. Cosas que no eran populares, pero es lo responsable hacer. Y al final ganó con un mandato bastante tenue, pero ganó, rompiendo con un sistema bipartidista. Entonces, yo creo que aquí es importante explicarle a la gente, y para eso debe ser una campaña política y para eso debe ser el ejercicio, una asamblea legislativa, constantemente estarle recordando a la gente por qué hay que hacer estos cambios y cómo hay que hacerlos, de tal forma que cuando llegue el momento de que los votantes le dan a uno el mandato popular, uno pueda decir, señores, ustedes votaron por esto, yo se los expliqué en campaña, ¿verdad? Ser consecuente. Y entonces vamos a ser consecuentes con lo que prometimos. Lo que no se vale es tratar de llegar a la presidencia prometiendo unas cosas y después hacer otras, ¿verdad? En su caso es a la asamblea, ¿verdad? Yo voy para la asamblea legislativa. Va por diputación. Voy para la diputación, sí. El usuario, el tico promedio, llamémonos así, como yo, siempre tenemos esta percepción de que es un circo, ¿verdad? Es interesante. ¿Qué tanto no, verdad? Porque desde joven ya estabas por ahí. Entonces. Sí, sí, bueno, yo, como le digo, yo empecé en los 18 años como asistente de honoren. Mira, depende de la definición de circo. No sé si alguna vez has visto una sesión del Parlamento inglés. Es fascinante. El Parlamento inglés se sientan así, ¿verdad? En un lado está la oposición y en el otro lado está el gobierno. Y ahí se gritan, se dicen cosas, se chiflan y de todo. Tony Blair en sus memorias dice que cada vez que él tenía que ir al Parlamento a rendir el informe semanal, que el primer ministro va una vez a la semana, era el momento más terrible en materia nerviosa. Incluso él tenía una dieta particular de comerse un banano únicamente, no desayunar esa mañana, solo comerse un banano. La noche anterior se tomaba unas pastillas para poder dormir mejor y todo. Las padecía. Porque es terrible la experiencia, porque ahí llega el primer ministro a rendir su informe y mientras está rindiendo su informe le están chiflando, le están gritando y de todo. Entonces, alguna gente ve eso y dice, eso sí es un circo. Más bien aquí tenemos un parlamento bastante equilibrado. Pero no, sí, mira, al final de cuentas el parlamento es el reflejo de la población. Y es por eso que cuando yo me metí en esto y participé en el proceso interno de la unidad, de las distritales, y ojo, yo era anatema, yo era un bicho raro ahí, ¿verdad? El chavalo que viene llegando de Washington, después de vivir 14 años fuera, con apenas 2 años de militancia reciente en el partido, con una ideología que no necesariamente calza con el grueso del partido, aunque si usted lee la Carta Social Cristiana de Costa Rica es una carta que yo considero bastante abierta a las ideas de la libertad. Entonces, yo le decía a la gente, ayúdenme en este proceso interno, porque esa silla no queda vacía, ¿verdad? Y mucha gente dice, es que yo no quiero nada con la política, y no es así, pero si ustedes se quedan fuera y no participan, eso no significa que las 57 curules van a quedar vacías, no. Alguien va a llegar. Y habiendo participado en un proceso interno de un partido grande y ya llevar 1 año y medio en esto, te puedo decir con toda la seguridad del caso, la gente mala, la gente que tiene malas intenciones, es la última que se desencanta de la política. Son los más fiebres, mientras que los buenos somos los primeros que nos desencantamos. Entonces, ¿qué ocurre? Les estamos dejando la cancha vacía a los que quieren llegar al poder para utilizarlo para sus propios fines, ¿verdad? Saben que son malos, es decir, a veces hablamos como en política, este man es malísimo, es un ladrón. No se perciben así, o si habrá alguien así lo suficientemente maquiavélico, yo me lo pregunto. Me pregunto, ¿esta persona realmente sabe que es mala y va por toda? Es una pregunta que trasciende el tema de la psicología, ¿verdad? Yo no creo que nadie se perciba como malo. Todos decimos que somos buenos y que vamos a ir a hacer la buena ya. Entonces vos ves gente que dice, mira, yo estoy en esto por ayudar a las comunidades, yo estoy en esto porque yo soy una persona que cree en... Una de las cosas que más me ha llamado la atención, por ejemplo, es lo entusiasta, y al principio yo decía, mira qué bonito, ¿verdad? Lo mucho que la gente quiere meterse en los comités cantonales de deporte, ¿verdad?
De deporte. De deporte. Y yo decía, mira, Okay. qué bonito, ¿verdad? La gente, qué pasión por el deporte y todo. Y efectivamente, muchos tienen esa pasión por el deporte. Y el deporte tiene un gran potencial a nivel de dar oportunidades a los jóvenes y demás. Pero también no faltan un montón de vivazos que se quieren meter en los comités cantonales de deporte porque tienen acceso a fondos de ICODER y manejan presupuestos enormes. Imagínate que el presupuesto del Comité de Deportes, Cantonal de Deportes de Escazú es de más de 1.000 millones de colones anuales, que es más grande que el presupuesto de la Municipalidad de Turruares. Entonces, sí, nadie se percibe como malo, pero sí hay gente que tiene prácticas que cualquier observador neutral diría que no son las correctas. Cuando lo sacan a ustedes esposado y lo meten a un lugar, ¿será ahí donde les cae? Sí, la estaba haciendo la mala. O sea, son preguntas, yo sé que son como muy preguntas blandas sobre la mente de las personas. Siempre me resulta curioso, ok, ya te sacaron esposado, te sacaron, todo el país te vio, sí, algo malo estabas haciendo. Para enlazarlo con el tema corrupción, por ejemplo, Sí, el caso de Diamante. yo pensaría que en esos casos la gente, hay un umbral en donde ya es imposible que una persona se pueda autoengañar, ¿verdad? O sea, ya cuando está recibiendo pagos por contratos, por ejemplo, en México un gobernador, no me acuerdo cuál fue, del PRI, se robó $2.000 millones. $2.000 millones y llegó a un nivel de corrupción, no me acuerdo si fue en ese estado o en otro, en donde por un contrato de vacunas, y esto no fue para COVID, esto fue hace muchos años, un contrato de vacunas se le daba a los chiquitos, se les está inyectando agua. Entonces yo ahí, cuando uno llega a esos niveles, uno dice, bueno, ya no creo que el nivel de autoengaño de una persona pueda llegar a esas magnitudes, ¿verdad? Pero yo creo que en lo que vemos en el día a día, la política, verás que yo sí siento que la mayoría de las personas no perciben que tienen malas intenciones. Trasciende el dinero. Ahora me das un monto que es enorme. No sé qué, bueno, es abrumador el montón de plata que manejan. Cuando sale un monto, yo siempre digo, si a mí me suman que robaron un cero más o 3 ceros más, casi que no me sorprende porque es plata. Entonces llega un punto en donde es tanta plata que es un cero más, sí, iban a robar. Sí. Así lo percibo yo. Pero de repente en las noticias me encuentro hace pocos meses que un madre le dice al otro que le tiene un aborigen por ahí. Entonces me quedo como, me logran sorprender aún más porque no es por plata. Entonces ahí como que me toca una fibra más, como, puña, no solo son capaces de robar plata, que hay otras cosas que a veces tal vez puede ser el calor de una conversación, pero igual están hablando de algo público. Entonces que trasciende, ¿verdad? Como para tocar eso. Sí, bueno, ahora con todos estos casos que salieron, ¿verdad? De Cochinilla y Diamante, una de las cosas que más frustra es cómo no solo es que roban para conseguir contratos, sino que también se las ingenian para hacer mal las cosas. O sea, entonces, lo que trascendió, que había contactos en la NAME, ¿verdad? El laboratorio, para que hicieran las pruebas de la calidad del asfalto en ciertos puntos donde entonces ya la empresa sabía que ahí sí tenía que tener un asfalto de buena calidad, pero el resto de la obra no, ¿verdad? Y eso entonces lo que al final termina es con carreteras malas, que puede incentivar accidentes y puede costar vidas humanas, ¿verdad? Entonces, por un lado uno dice, sí, roban por acá, pero también hacen las cosas mal para ahorrarse otros centavos por acá, ¿verdad? Y eso es inaceptable. O sea, ya cuando hablamos de gente que se metió a lucrar indebidamente con la pandemia, ¿verdad? Vemos lo que pasó en la caja con las licitaciones de mascarillas y demás. Ya uno dice, ¿dónde está el límite de la decencia humana, verdad? Ahora que hablamos de cosas que acaban de suceder, ¿qué opinión le merece el gobierno actual? Pésimo, terrible. Veo en el tema de la educación principalmente, ha sido un gobierno nefasto, ha destruido la educación costarricense. Ahora bien, no solo este gobierno, ya esto se venía arrastrando, ¿verdad? Pero fue el tiro de gracia que recibió la educación en este gobierno. Nos va a pasar una factura como país de muchísimos años y décadas, ¿verdad? Esto, hablábamos del 60% de la población económicamente activa que no es, es poco calificada. Bueno, eso es un legado de
la llamada generación perdida producto de la crisis económica que tuvimos en el 80-82, ¿verdad? Que hizo que mucho joven y niño abandonara los estudios para complementar los ingresos familiares y que no terminaran secundaria. Pues bueno, estamos a las puertas de una nueva generación perdida y eso, vea, estamos hablando del 2021, casi 2022 y estamos hablando de las secuelas de la crisis del 80-82. Ahora imagínate entonces, dentro de 40 años, podríamos estar hablando de las secuelas de este apagonazo educativo que hemos sufrido en este año. Ahora bien, el gobierno podría decir, bueno, esto es producto de una pandemia que estaba fuera de nuestro control, pero veamos cómo no ha habido ningún interés de este gobierno en el tema de la digitalización de la educación, ¿verdad? El gobierno le echa la culpa a la SUTEL, dice, mira, no, es que la SUTEL es la responsable de ejecutar los fondos que están de Fonatel, que alcanzan como los 200 millones o 300 millones de dólares, y por lo tanto se lavan las manos. Pero bueno, SUTEL solo puede ejecutar esos fondos si hay un plan nacional de cómo ejecutarlos que se debe elaborar en el Mideplan, ¿verdad? Y eso no lo ha hecho este gobierno. Entonces, no ha habido mayor interés del gobierno en avanzar en eso. En educación en educación y bueno, y en otros ámbitos en materia económica. Ya hemos pasado 4 años de inacción, de cómo reactivar la economía. Se lanzaron 3 planes de reactivación económica, se lanzó una agencia nacional de empleo, todo, y no vemos que eso haya tenido ningún resultado, porque pedirle a el PAC que reactive al sector productivo, al sector privado, no está en su ADN. Ellos no saben cómo funciona el sector privado. Y por lo tanto, vemos lo que vemos una serie de ocurrencias. Entonces sí, ha sido un gobierno que va de mal en peor y no puedo esperar los minutos, las horas para que termine. Partidos a los que hay que tenerles cuidado, no tenés que decir nombres, pero sí abierto a decir ideologías y demás. Es una pregunta que les hago a la mayoría. Yo lo que creo es que Costa Rica, a partir del 8 de mayo, necesita un gobierno serio, y enfatizo la palabra serio, ¿verdad? Con un mandatario, ahí no especifico género, ¿verdad? Que esté aspirando, más que a ser un director de circo, a ser el próximo presidente de la nación, ¿verdad? Y yo veo la campaña política y veo a muchos políticos que más bien parecen estar haciendo un casting para ser director de circo. Y no para... Fue atípico, bueno, más de 20 candidatos, ¿verdad? Bueno, sí, eso lo que hablábamos, que es una señal de alerta. Entonces, necesitamos una persona seria, que comanda respeto, no que comanda burla o chota o todo. Que no tenga más rabo que la imagen, que no tenga cuestionamientos. Nuevamente, no estoy diciendo nombres. Cuyas propuestas sean propuestas realizables, que sean propuestas con un probado récord de tener efectos virtuosos, positivos en la economía. Necesitamos a alguien con experiencia también, porque los desafíos de este país requieren de gente que ya haya pasado por donde asusten, ¿verdad? Entonces, y requiere una persona que pueda trabajar en equipo también. Usted puede tener una persona con buenas ideas, usted puede tener una persona más o menos seria, pero si es una persona que no sabe delegar, que es una persona que todo tiene que girar en torno a él, estamos mal, ¿verdad? Entonces, es complicado. La tarea de ser un líder que aspire a ser presidente es un paquete muy completo. Y usted puede tener varias partes que si le hace falta una, y todo se desequilibra, ¿verdad? Entonces, obviamente, mucha gente aspira a una figura perfecta, una figura ideal, no existen. Y eso es una de las primeras cosas que al final tenemos que llegar a decir, mira, no, aquí tenemos que votar por la mejor opción dentro de las que existen. Y es ahí en donde yo diría a los votantes incorporen esos factores, experiencia, honestidad probada, ¿cómo se llama? Visión de país, capacidad de trabajar en equipo, etcétera, que hacen entonces de un liderazgo el más Somos sólido. muy de blanco y negro, somos muy duales. Y de nuevo, lo hablo con todos los que he hablado anteriormente, ahora en estas secciones. Me voy porque tengo que ir con el partido que probablemente vaya a ganar. O sea, no tal vez por una ideología. Sí, mira, una de las cosas que a mí me frustran es que ahora que estoy yo en la unidad, ¿verdad?
Veo comentarios en redes sociales y me dicen, ¿qué hace usted en ese partido? Usted debió haber salido a fundar un partido propio. Yo, otro. O sea, es que en verdad no podemos andar, y para esa gracia hacemos 5 millones de partidos, ¿verdad? Porque solo el partido Juan Carlista Hidalgo y Bogantista, ¿verdad? Porque hay varios Juan Carlos Hidalgo, ¿verdad? Okay. Solo el partido Juan Carlista Hidalgo Bogantista es el único que satisface mi visión de mundo. Pues no, así no funciona la política. Aquí hay que hacer compromisos, hay que tener balances. Y sí, si uno cree que uno puede impactar la toma de decisiones y la visión de un partido desde adentro, pues entonces involúcrense. Y eso fue lo que yo decidí a la hora de involucrarme en un partido grande, en lugar, sí, de fundar un partidito donde obviamente yo voy a estar muy de acuerdo conmigo mismo todo el tiempo y voy a dormir tranquilo todas las noches porque todos los pronunciamientos del partido van acorde a mi visión, pero que eso no le va a ayudar a nadie, al país, ni a la sociedad, ni a nadie, ¿verdad? Antes habló de que le criticaban eso. Escribía muchas redes sociales y demás, mucho análisis. ¿Cómo se lleva con las redes sociales? Por ahí, por ejemplo, el ejercicio de googlear el nombre, primero que aparece es Twitter. En estos temas siempre van a haber haters. Sí. ¿Cómo los maneja? Hay redes de redes. Twitter es una red muy complicada, ¿verdad? La gente es muy hostil. Ajá, es más hostil. Es más virulenta. Luego le sigue Facebook y bueno, la red por excelencia en donde uno se tranquiliza y todo es Instagram, ¿verdad? Ver foticos y ¿Tiene y TikTok? demás. No, verás que no Okay. lo he abierto, pero tengo que hacerlo. Pero sí, efectivamente, mira, la gente no lo puede conocer a uno por redes sociales y uno de los desafíos que uno tiene como candidato es darse a conocer como una persona. Yo me acuerdo que estando en Washington, yo tenía un grupito de amigos costarricenses, ¿verdad? Gente joven que trabajaba en el BID, en el Banco Mundial, en ONGs ahí, y salíamos a tomar de vez en cuando. Y más de una vez alguna amiga o amigo me decía, vieras que nos va a acompañar un amigo que está de visita en Costa Rica. Muy bien, y todo. Vieras que te detesta. Y digo, ¿cómo? Porque yo lo conozco. No, es que te sigue en Twitter y te odia. Y yo, oye, si el hermano no tiene nada contra mí, yo voy y me echo las birras con él. Y en verdad salíamos y en verdad al principio el chavalo así, y esto me pasó más de una vez, el chavalo o la chavala así, y conforme fue pasando la noche, y terminábamos riéndonos y gozándola y de todo. Y al día siguiente, el amigo me mandaba el mensaje diciendo, vieras que le caíste bien a tal y tal. Sí, ya lo bloqueé. Usted le manda y le dice, no, yo ya lo bloqueé a él. Y digo, ves, que no me conocían. Sí. Me conocían. Entonces, sí, la gente le gusta hacerse rollos. Y sí, tenemos una tendencia en Costa Rica, pero yo creo que es en todo el mundo. Lo estamos viendo, la polarización, que es el maniqueísmo. Que es, si no estás a favor de lo que yo pienso, es porque sos un extremista de censuro de una vez. Antivacunas, negacionista del cambio climático, odias el ambiente, odias a las mujeres, o sea, pum, te hacen un hombre de paja. Encasillado, ¿no? Te hacen un hombre de paja y dicen, bueno, representas todo lo que yo odio, ¿verdad? Bueno, y así es muy difícil, ¿verdad? Y yo creo que hay gente que disfruta de esta polarización y disfruta de este nivel de ambiente tan tóxico. Entonces, es más fácil criticar cuando usted encasilla. Es más fácil. Porque si tal vez odio ciertas partes suyas y empatizo con dos, me es más difícil criticarlo. Exacto. Prefiero ponerlo en el lado negro. Prefiero odiarlo. Mira, este carajo mandó un tweet en el 2011. Suele hacerse eso, ¿verdad? Agarrar, irse a los tweets. Cuando yo me lancé, de repente me empezaron a sacar tweets del 2011. Tenía un madre así, nada más viéndolo. Sí, Vlad, mira, este carajo dijo en el 2011 que el calentamiento mundial tal y tal, ¿verdad? Claro. Y ahora lo que le están dando es por meterse a ver a qué le doy like, ¿verdad? Entonces, si le doy like a un tweet ahí, ¿verdad? Vean lo que Juan Carlos Hidalgo le dio tweet, eso demuestra que es un extremista. O sea, pucha, así no se puede, ¿verdad? Pero pienso que por suerte el mundillo de Twitter es un mundillo mucho más limitado, ¿verdad? Claro. Manejamos ese sesgo de que la gente que sigo en una red social es todo el mundo. Y no, hay un mundo aparte, ¿verdad? Exacto. Sigo pensando de que no hay que descuidarlo, ¿verdad? Es una herramienta de comunicación importante, pero no podemos engañarnos de que eso es representativo del resto del país. O sea, yo ahora que estoy haciendo campaña política en todo el país y en Turruares, en Desamparados, y aquí voy para Desamparados, por ejemplo, a hacer visitas y de todo, créame que no están pendientes de lo que se está diciendo en Twitter. Ok. Un último mensaje como candidato
precisamente eso es lo que queremos acá, conocer a la gente, sus diferentes aristas. Entonces, un último mensaje para que la gente ya sepa bien quién es. Mira, hablábamos del tema de que no es lo mismo, ¿cómo se llama?, analizar desde un escritorio en Washington la realidad nacional que estar ya metido en esto. Y no es lo mismo escribir un artículo en una columna de La Nación un viernes desde allá, ¿verdad?, con un cafecito, que andar en la calle ahora hablando con gente que está desempleada, ¿verdad? Y que la está viendo a palitos. Gente que está teniendo problemas literalmente para poder llevar alimentos a sus familias. Entonces, la situación del país es complicada, muy complicada, y es frustrante ver a Costa Rica en una posición tan mal cuando el potencial que tenemos, por todas las virtudes que este país tiene, se prestan para que más bien estemos volando. Y hablamos del tema de las zonas francas, ¿verdad? O sea, si este país arregla aspectos de competitividad de tal forma que nos hagamos una zona franca en las Américas, bajamos un poco los impuestos a las empresas, bajamos las cargas sociales, abrimos más los mercados a la competencia, implementamos 5G y todo, este país se transforma en cuestión de 10, 15 años. Seríamos otro país, así como ocurrió con Irlanda en Europa, que pasó de ser el tercer país más pobre de Europa al segundo más rico en cuestión de 15 años. Así que ese es el ánimo, esa es la visión, pensar en grande con la que debemos de ver esta campaña, y eso es lo que yo invito a la gente, a que ojalá que pueda, en este mes que queda de elecciones, pueda ir a estudiar bien las propuestas de los candidatos, siempre con esa norma, ¿verdad? Esa regla de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No vamos a encontrar un candidato que calce con uno en el 100% de las posiciones. Hay que tomar decisiones con respecto a lo que tenemos disponible, pero siempre en el ánimo de que podemos estar mejor dentro de 4 años. Qué dicha que pudimos tener la entrevista y de nuevo muchísimas gracias. No, un placer. Pura vida.